¿Cómo pasar a otro nivel espiritual? Hola, te saluda Justo Yeclis, pastor de Héroes 21 y director de Fax Juvenil. Hoy quiero compartir contigo acerca de cómo saber en qué nivel espiritual estoy y qué hacer para pasar al siguiente nivel espiritual. Para ello tenemos que leer Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, que dice así: en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan de leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Aquí vemos dos niveles, el nivel del niño y el nivel del adulto. El niño, dice, es alguien que necesita leche espiritual, necesita aprender las verdades elementales de la palabra de Dios. Es alguien que todavía está empezando el camino. El adulto espiritual es alguien que ya aprendió a distinguir, a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es justo e injusto, y también ha desarrollado su percepción espiritual. Ese es un adulto. Un niño todavía está preguntándose: esto es bueno, esto es malo. Todavía necesita que alguien ore por él. Todavía necesita escuchar una palabra de Dios por algún lado. Todavía necesita entender las cositas más elementales. El adulto espiritual ya es alguien que come cosas sólidas, es decir, cosas más fuertes acerca de la palabra de Dios. Es alguien que ya tiene discernimiento entre el bien y el mal, ya sabe distinguir. No necesita preguntar a alguien para que pueda distinguir, para que pueda discernir. Los niños espirituales, por ejemplo, están preguntándose: ¿es bueno tatuarse? ¿Es bueno comer esto, no comer esto? ¿Puedo escuchar esto, no escuchar lo otro? ¿Puedo esto? Es porque es un niño espiritual. Pero los adultos espirituales, ellos ya por sí solos han aprendido a discernir entre lo bueno y lo malo. Ya tienen las herramientas, ya tienen las palabras del Señor más básicas en su corazón para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y también tienen percepción espiritual para darse cuenta qué es de Dios y qué no es de Dios. Pero el niño espiritual, como cualquier niño, todo se lleva a la boca, todo lo escucha, todo lo absorbe, lo bueno y lo malo y lo feo, sin darse cuenta, porque no tiene todavía ese discernimiento. Entonces, la primera cuestión es darte cuenta por ti mismo en qué nivel espiritual estás. Si eres un niño, pues entonces aliméntate de las verdades más básicas de la palabra del Señor, lo que equivale, por ejemplo, a tomar la escuela de discipulado, que dicho sea de paso, ya lo tenemos en línea, héroes21.org. Clic en escuela y empieza la escuela de discipulado para recibir las verdades más elementales de la palabra del Señor. Porque la idea es caminar, correr y luego llegar a ser un adulto espiritual, justamente para tener ese discernimiento entre lo bueno y lo malo, y también la percepción espiritual. Pero si eres un adulto, o mejor dicho, se han pasado los años, pero no has llegado a esa adultez, porque a veces pasan los años, pero no necesariamente uno maduró. Y esa es la segunda cuestión en este pasaje de las Escrituras. Porque aquí el autor dice: en realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros. O sea, aquí está hablando no a niños, está hablando ya a gente que no necesariamente alcanzaron la madurez, son ya de edad avanzada, espiritualmente hablando, ya tienen muchos años en la palabra de Dios, pero todavía siguen siendo como niños, todavía siguen con esto de no saben entre lo bueno y lo malo, no, su percepción espiritual todavía no está desarrollada. Entonces aquí el autor dice: ¿cómo es posible que ustedes no tengan esa percepción ya desarrollada? ¿Cómo es posible que no tengan ese discernimiento ya tácito? Es obvio, a tantos años ya deberían ser maestros. Esta es la segunda exhortación. Por un lado es que distingas si eres un niño o un adulto, pero segundo, han pasado tantos años, ya debería ser un maestro. Es decir, hay tanta gente, también en las iglesias, con tantos años en el Evangelio, tantos años yendo a la iglesia, tantos años con actividades y otras actividades, pero no aprendieron las verdades elementales del Evangelio, no aprendieron los fundamentos para que puedan tener ese discernimiento
esa percepción espiritual años después. Entonces aquí las exhortaciones ya deberían ser maestros. Aquí hay una expectativa. La expectativa es que al paso de los años, con aprendizajes, con experiencias, ya deberían ser maestros, pero todavía son niños. Entonces, número 1 es, date cuenta, ¿eres un niño o eres un adulto? Número 2, si han pasado tantos años, ya deberías ser un maestro. Pero si todavía han pasado muchos años y no has desarrollado estas destrezas de adultez espiritual, entonces pues repasemos el ABC del Evangelio, repasemos las cosas elementales para que puedas caminar hacia la adultez. Ahora, si de aquí hay alguno que ya tiene el discernimiento espiritual, ya tiene la percepción espiritual, dice, ya debería ser un maestro. O sea, ya se supone que es un maestro. ¿Esto me habla de qué? Me habla de que estos hermanos que ya conocen tantas escrituras, que ya han tenido tanta experiencia, que ya tienen tantos aprendizajes, deberían ser maestros. Es decir, no estar sentados en la iglesia y escuchando. No, ahora que estamos enclaustrados, no estar sentados y viendo el gran mensaje, la palabra del Señor y escuchar. Eso está bien, pero no reducir tu papel de creyente a estar sentado y expectante, sino de ser un maestro. Es decir, que tú puedas usar todas tus habilidades para enseñar a otros. Ya debería ser un maestro. Es decir, ya debería estar enseñando a otros. Acá hay dos exhortaciones. Para el niño es, hoy toma tu leche espiritual. El adulto, a lo mejor no es tan adulto, espiritualmente no maduró. Pues si no maduró, hay que exhortarlo a madurar. Pero si ya maduró, porque también hay esos tipos de creyentes que ya por los años, por la experiencia, por sus aprendizajes, ya dominan la palabra de Dios, ya conocen la palabra de Dios, pero no son maestros. Es decir, no están enseñando a otros. Para comenzar, no están enseñando en su propia casa. 2, no están enseñando la palabra del Señor a otra gente que está a su alrededor, a los vecinos, a los amigos. ¿Qué pasó? ¿Qué pisó? ¿Qué está pasando acá? Es una exhortación a los que ya han alcanzado la madurez, es convertirse en maestros. Quiero decirles que tu destino no es quedarte sentado en una iglesia por toda la vida. No puede ser. Aquí dice, ya deberían ser maestros, es decir, ya deberían estar enseñando a otros. Si has aprendido la palabra del Señor, ya tienes un fundamento, ya conoces algo del Señor, como digo, ya conoces Salmo 23. Oye, tú comparado con alguien que no sabe nada, absolutamente nada, eres una eminencia, eres un maestro, eres un gurú. Pero no para que te alabe y te aplauda, no, para que enseñes a otros. La exhortación aquí es, enseña a otros. Para ir resumiendo la idea, número 1, discierne que eres un niño o un adulto. 2, si han pasado tantos años, deberías ser ya un maestro. Si ya tienes discernimiento espiritual, ya tienes percepción espiritual, deberías ser un maestro. Es decir, deberías estar enseñando a otros la palabra del Señor. Esta es una exhortación a convertirte en un padre espiritual. Primero en tu casa, después con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, de estudios, etc. De poder enseñarles la palabra del Señor. Ya deberían ser maestros. No es saludable, no es bueno que tanta gente esté en las iglesias con tanto conocimiento, tanto aprendizaje, tantas experiencias, y está sentado semana tras semana. Les falta algo, convertirse en maestros, en enseñar lo poco, lo mucho que han aprendido, enseñar a la siguiente generación, comenzando con los suyos y yendo a los siguientes. Espero que estos minutos hayan bendecido tu vida. Por favor, comparte con otros para bendecir a muchísimo más. Y nos vemos en un próximo video. Bendiciones 1000 por hora.